Seguimos amigos con ustedes acá en La Palestra, dándoles cortesía de Servicios 3000, donde consigues todo para el sistema de enfriamiento de tu vehículo, Servicios 3000. Estamos ubicados allí en la carrera 15 con calle 14, frente a la Comandancia de Policía acá en Guanare. También llegamos a nombre del SOTRAGEP, Sindicato de Trabajadores Vocacionales al Servicio de la Gobernación del Estado Portuguesa, que dirige Andrés Mejías junto a su equipo. También a nombre de la cooperativa Caña Blanca, respeto y responsabilidad son clave para elevar la producción en el campo. La cooperativa Caña Blanca impulsa la organización de los productores para optimizar el trabajo en el campo. Cooperativa Caña Blanca fortalece la producción, hace posible un mundo mejor. También llegamos a nombre de la abogada Brenda Araque. Si necesitas asesoría legal oportuna y eficiente, puedes contactarlo a través del 0424-554-1580 por su Instagram, @Brenda Áraba. Les recordamos que este espacio pueden seguirlo a través de nuestro canal en YouTube, colocando la frase de Daniel España en La Palestra, en su versión audiovisual, para que disfruten de los diferentes invitados en el horario que ustedes quieran y en la comodidad de su hogar, en su tablet, en su celular o en su computadora personal. También salimos en la versión audiovisual a través del canal Teleparaíso en la población de Biscucuy y Chabasquén. Ahora vamos con personajes que son noticia en La Palestra. Sí, hasta ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Manuel Pérez Pérez, Procurador General del Estado. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación y a todos los usuarios de la emisora y a quienes oyen tu programa en La Palestra, ya bastante enraizado pues, en los oyentes. Pues. Yo lo he oído varias veces ya. Bueno, doctor, sí, bienvenido al espacio y nos gustaría pues que en la primera parte habláramos un poco del tema político, tomando en cuenta que usted también es dirigente pues, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y nos gustaría conocer pues la visión que tiene usted como abogado y como dirigente de larga trayectoria del escenario político y social pues, de Venezuela. ¿Cómo lo diagnostica pues, usted? Mira, ahí hay una situación planteada y bueno, nosotros sabemos cuál es la guerra de poderes planteada allí. Lo diríamos así, pues, a raíz pues del último acontecimiento electoral de diciembre pasado, sabemos nosotros bueno, que se asume la oposición a la Asamblea Nacional, y desde la Asamblea Nacional se ha pretendido crear un poder paralelo que en primer lugar socave pues las funciones del Ejecutivo y en segundo lugar su única función pues es el derrocamiento del presidente de la República. Para ello han contado, y ese es mi criterio y no mi criterio indelegable, pues han contado fundamentalmente con el accionar político-económico de los grandes centros de producción económica de este país. Han sido para mí los actores fundamentales de la situación de crisis económica que vive el país. Los grandes actores, me refiero a los grandes consorcios de producción alimenticia, de la cadena alimentaria en este país. Sin ellos, creo que otro fuera el papel de la oposición. Pues la oposición lo que hace es recoger lo que estos señores van dejando pues, en su accionar. Allí pues indiscutiblemente hay que dejar claro que aun cuando se habla de manera de mofa, de burla de la guerra económica, indiscutiblemente que hay una guerra económica, una guerra no convencional llevada pues, o sea, una contracción en la producción donde se plantea y que la escasez de dólares para la exportación de los bienes de primera necesidad o de la materia prima para la producción. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que esa llamada escasez ha llevado también a al fenómeno de una inflación galopante, que tiene dos vertientes: una inflación real y una inflación inducida. Y eso es, o sea, no se necesita ser politólogo o un ducho en materia económica para entenderlo así. Ahora, doctor, ¿qué cuota de responsabilidad le da usted al gobierno ante la crisis? Algunas cosas, incluso yo creo que reciente, en enero del presente año, en un diario de circulación regional, a mí se me entrevistaba y hay una cosa que tenemos que tener claro. Uno,
ha habido y ha existido en algunos dirigentes, pues me refiero al alcalde, al gobernador, problemas de efectividad en su gestión, y eso hay que reconocerlo. O sea, nosotros tenemos que ser más efectivos, más entregados, o sea, darle mayor respuesta social al pueblo venezolano, que para eso es que elige, pues. Y el otro elemento que hay que tener claro, que hay que poner coto, es al problema de la corrupción. O sea, ese voto que capitalizó la oposición en la Asamblea Nacional tiene que ver tres situaciones fundamentales. Uno, al problema de la escasez de alimentos, como en la explicación que yo daba anteriormente. Dos, al problema de la efectividad de algunos gobiernos locales y regionales. Y tres, al problema de la corrupción. Ahora, ¿usted cree que la revolución no ha sido eficiente en combatir la corrupción dentro de sí misma? Hay una cosa que el problema de la corrupción es una cultura que tiene que ser combatida, que la revolución tiene que combatir desde el punto de vista ideológico. O sea, no puede ser, o sea, no es dado a nosotros como funcionarios, pues, bajo ningún concepto, percibir riquezas que no sean que vayan más allá del sueldo que debemos percibir como funcionarios y de la función que debemos prestar, pues. O sea, nosotros no podemos de ninguna manera prestarnos para ello, pues, y pareciera ser que en algunos casos, porque así como digo que hay casos puntuales de corrupción, también debe decir que hay funcionarios propios, que en algunos casos el problema de la cultura de la corrupción está sembrado como una cultura, pues, como por eso, entender... pero contando la revolución con todas las instituciones a su favor, ¿cómo es que no ha podido ser eficiente en este combate? No hay cierto grado de complicidad, más bien allí. No, yo lo que diría es que ha habido cierto descuido en la formación ideológica de quienes tienen que formar cuadros, o sea, de quienes tienen que asumir posiciones públicas. Desgraciadamente, y eso tenemos que reconocer, y yo pues asumo la responsabilidad de las cosas que digo, nosotros en algunos casos hemos practicado el clientelismo. Y la revolución no es un problema de clientes, ni es un club de amigos, ni un club de familiares. O sea, la revolución se hace con revolucionarios. El trabajo social se hace con personas que le duela a la comunidad, que sientan el sentir de la sociedad. No colocar allí en los cargos a quien es mi amigo, a quien es mi cliente, o a quien es mi novia, o a quien es mi hermano, independientemente de su trayectoria política, o de donde venga, de cómo venga, sin primero hacer un estudio previo de quién es la persona, de cuál es su cultura, de cuál es su moralidad y de cuál es su formación ideológica. Lo puedes colocar, pero si no cumple la misión tiene que ser así es, inmediatamente. Pero eso no pasa. Pero precisamente allí es donde las cosas que hay que corregir, pero todo eso se traduce en un problema cultural y un problema ideológico donde realmente yo no estoy salvando aquí, pues fíjese que tenemos cuota de responsabilidad. El presidente Chávez, digamos que quizás personas que haya hecho trabajo ideológico más grande en Venezuela, distinta al presidente Chávez, no hay, porque hizo un trabajo muy importante a través de su programa Aló Presidente, y en todas las cadenas y todas las cosas que hacían, haciendo ese llamado a la conciencia, pero pareciera que no fue suficiente. No, es que no es suficiente. O sea, hay una cosa que hay que dejar claro. Yo soy de los que creo, por ejemplo, que uno de los principales contralores a quien hay que soltar una amarra, que yo considero que ahí todavía está reprimida, y esa amarra a la que me refiero es la del propio colectivo, pues, la del propio pueblo, que es el pueblo quien te controle, aun cuando tenemos un conjunto de leyes, por ejemplo el conjunto de leyes de la ley del Poder Popular, entre ellas la ley de Contraloría Social, pero hay que dejar que el pueblo se empodere de eso. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo he sido funcionario público, tú lo sabes, he ocupado varios cargos públicos, y a mí en ningún momento el pueblo venezolano me ha auditado. Doctor, venimos a auditarlo. Si eso se llegara a suceder, con mucho gusto, está la oficina, audítenla.
sino simplemente las auditorías de rutina, las que prevé la norma a través de la Claro, doctor, fíjese que la izquierda en Venezuela duró muchos años, digamos, luchando para acceder al poder, y siempre fue oposición y fue muy crítica de que las crisis que se vieron en el país fueron responsabilidad, en este caso, de la derecha, de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Ahorita la izquierda logró acceder al poder y tiene 17 años en el poder, y seguimos en crisis, y pareciera que la crisis no termina ni se ve una luz en el túnel al respecto, y la izquierda no dice yo soy responsable por lo que está pasando, sino que también le echa la culpa ahora a la derecha. O sea, la derecha ahora no está en el poder, pero sigue siendo culpable de la crisis. ¿Cómo entender eso? No, o sea, en primer lugar hay que darle una justa lectura. El país que aquí se asume, como tú dices que asume la izquierda, es en primer lugar un país en crisis. Precisamente la asunción de Chávez al poder se da como respuesta a un pueblo que estalla, pues no queremos más esta situación, las situaciones del Caracazo, las situaciones de hambre real, de no poder adquirir los bienes de primera necesidad. Y cuando se asume el problema de la izquierda a asumir el poder, es asumirlo con verdadera vocación de poder y con vocación de poder de izquierda. No seguimos comportando como factores de la derecha, pues. Y desgraciadamente, no tenemos que decirlo así, o sea, y en esto yo soy crítico siempre, nosotros seguimos copiando y practicando conductas que venían practicando la gente de la derecha. Allí es donde está el devenir. Que se han cometido errores, sí, pero por favor, yo soy de los que pienso y siempre nosotros no podemos pagar porque fulano de tal defalcó en tal sitio, porque quien así lo haga, quien así lo hace, si tú te sientas y te metes en un organismo público simplemente con miras a enriquecerte, a robar, entonces no puedes, o sea, aun cuando lo hagas en nombre de la revolución, caramba, ese no es ningún revolucionario, simple y llanamente es un ladrón. Ponle tú en adelante el mote que le quieras poner y ponerlo en el bando que lo quieras poner, central, izquierda, de la derecha, pero no, quien así actúa no tiene fundamento de conciencia de ningún tipo, ni de clase, ni de ninguna naturaleza. Entonces es ahí la situación que no podemos condenar, y tampoco podemos ver la izquierda como aquella cuestión tradicional, como aquella cuestión que se pintaba cuando el estalinismo, de que se hablaba de que mira, esos izquierdas son los comunistas que se comen a los muchachos chiquitos y matan a los viejitos. No, la visión es totalmente distinta. Nosotros no podemos ponernos a pensar, ni podemos ponernos a copiar modelos. Aquí no cabe ni el modelo ruso, ni el modelo chino, ni el modelo soviético. Cada quien tiene sus propias circunstancias, sus propias realidades sociales, políticas, culturales y económicas, y el pueblo venezolano tiene sus verdaderas realidades, y en base a esas realidades este pueblo debe comportarse, y en base a esas realidades la izquierda, la vanguardia que la dirija, debe comportarse. ¿Qué decía Salvador de la Plaza? Que el problema de la izquierda no es otra cosa que una profundización de la democracia, y eso es lo que se requiere, una profundización de la democracia. Y habrá uno más radical, o podrá, por ejemplo, Manuel Pérez declararse un hombre más izquierdoso que Salvador de la Plaza, no creo. Sin embargo, eso es lo que es Salvador de la Plaza en su contexto, pues. Maritegui en Ecuador, todos ellos coincidían que una mayor profundización de la democracia, una democracia sana, pura, participativa y honesta. Hablando de la democracia, doctor, ¿qué visión tiene usted del referéndum revocatorio? Mira, el referéndum revocatorio está previsto y es un derecho constitucional, indiscutiblemente, que ahí está como elemento constitucional, y eso no se puede evadir. Eso no se puede evadir. Lo que tenemos que tener claro es que el referéndum revocatorio tiene un reglamento que fue aprobado en el año 2007 y que tiene unos elementos hay que pulsar, pues. Entonces, o sea, ¿cómo decirte? Tú no puedes utilizar el referéndum revocatorio, o
sea, no es negarte el derecho, sino que tú no puedes utilizar el referéndum revocatorio, te va a sacar ya, porque es ya. Yo siempre he visto eso como aquel que, entonces, no, un momentico, sí, tú vas a acceder al referéndum revocatorio, pero cumple los pasos, cumple los requisitos, ¿sabes? Hasta que accedamos. Entonces existe un árbitro, que es un poder, dentro del principio de la división de los poderes. Entonces no que ese árbitro, no viejo, es un poder y es quien dicta las normas y las reglas. Es quien dicta esas normas y las reglas de conformidad como poder, es el órgano, es el órgano electoral. Ahora, doctor, pero entonces tú no puedes imponerle agendas, sino que se trata de, hay un cronograma, bueno, aquí está el cronograma por el cual vamos a marchar. Ahora, pero fíjese que el referéndum revocatorio fue, digamos, una bandera incluso del presidente Chávez dentro de la nueva constitución del 99. Y hay quienes manifiestan que si el referéndum revocatorio fue creado y no hay tiempo para realizarlo en un lapso en el que se pueda ir a elecciones en 30 días para sustituir al presidente, sino que si se hace, asume el vicepresidente, pierde el sentido, porque el vicepresidente lo coloca el presidente de turno. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿para qué existe el revocatorio si yo lo hago, lo gano, y entonces no puedo sustituir al presidente, sino que va a terminar el periodo el vicepresidente? Entonces no tiene sentido, pierde la esencia. Pero es que no se está entendiendo el problema del revocatorio como para sustituir al presidente, sino para cambiar de gobierno. Bueno, pero es que ese es el espíritu, o sea, si un gobierno lo está haciendo mal, lo revoca, ¿no? Es la interpretación, ¿no? Pero ese es el espíritu, ¿no? O sea, si el gobierno lo está haciendo mal, sea de izquierda o derecha, a través del revocatorio, tú vas a sustituir al presidente. ¿Qué es lo que está pasando? No, lo vas a revocar. Lo vas a revocar, en este caso lo vas a revocar. Lo vas a revocar porque no te parece que está bien. Porque no está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año 2007 se reglamentó la función del referéndum. ¿Por qué? Por el mismo accionar de un conjunto de elementos que hay que reglamentar: la recogida de la firma, la validación de la firma, la activación de los mismos, luego el conjunto de elementos que se plantean allí hasta llegar al acto final ya de la elección revocatoria como tal. Pero eso se reglamenta porque cuando el presidente Chávez asume el revocatorio, yo recuerdo que tú dices, no, que lo hizo inmediatamente. Eso no fue inmediatamente. Primero, que no fue inmediatamente, y segundo, que allí se hizo con un conjunto de firmas planas, o sea, firme ahí que es un revocatorio. Y entonces, en base a eso, el presidente Chávez, en su buena fe, no está bien, ahí firmaron. ¿Firmó quién? ¿Vale? Firmaron muertos, ve lo que está sucediendo con las 656.000 firmas estas que están planteadas allí. Entonces, ¿es eso el espíritu? No, así no puede ser. Y cuando se reglamenta en el 2007, hace que 8 años atrás, 9 años atrás, no estaba planteado en ningún momento. Era ¿cómo decirte? Estaba viviendo el chavismo uno de sus momentos más estelares, cuando el poder electoral dice, vamos a reglamentar esta situación. Como poder tiene la facultad, tiene totalmente la facultad, que es lo que se está tratando de negar desde el punto de vista constitucional, tiene la facultad de reglamentarlo indiscutiblemente, independientemente de lo que establezca la norma constitucional. Tenemos que ir a la pausa comercial porque el tiempo es corto. Sin embargo, el referéndum revocatorio, si yo, por ejemplo, lo quiero impulsar y me invento un viaje de firmas para impulsarlo, no cuento con los votos para ganarlo. Entonces, no tiene sentido. Lo hago con unas firmas inventadas, pero pierdo porque mi adversario tiene los votos. O sea, no tiene mucho sentido, en este caso, inventar firmas para hacer un revocatorio cuando yo sé que lo voy a perder porque yo inventé las firmas. Entonces, es un juego de palabras, pero que en el fondo no tiene sentido. Es un juego de palabras, pero yo lo que entiendo es que allí hubo un juego de palabras y un juego de desesperación, que es lo que está conduciendo a la situación que está planteada actualmente. Vamos a la base 20.